ionizantes, no ionizantes y presiones atmosféricas. Para empezar, vamos a explicar qué es la radiación ionizante. En este caso, es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Fuentes generadoras de radiación ionizante. La exposición humana a la radiación proviene de fuentes artificiales que van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy en día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los aparatos de rayos X y otros dispositivos médicos. Las radiaciones alfa son intensas, aunque poco penetrantes. Una hoja de papel o la misma piel humana son suficientes para protegernos de sus efectos. En cambio, que las radiaciones beta son electrones liberados en determinadas desintegraciones nucleares. Son menos intensas que las alfa, aunque más penetrantes. Traspasan una hoja de papel, pero no pueden penetrar una lámina de aluminio. Las radiaciones gamma son electromagnéticas, muy semejantes a los rayos X que se utilizan en medicina, aunque más energéticas. Son bastante penetrantes, atraviesan la hoja de papel y la lámina de aluminio, pero para poder evitarlas es necesario un bloque de cemento de suficiente grosor. Efectos o daños en la salud generados por las radiaciones ionizantes. Tenemos dos clases, los efectos tardíos o crónicos que pueden ser o causan cáncer, abortos, malformaciones congénitas y demás. Y tenemos los efectos inmediatos que son de naturaleza no estocástica, como quemaduras, abortos, también malformaciones, esterilidad, caída del cabello, hemorragias y hasta la muerte. Medidas de prevención. Evaluación técnica de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico, para así controlar y nivelar la exposición del riesgo. Clasificar los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad de la exposición potencial. También se sugiere clasificar los trabajadores expuestos en diferentes categorías, según condiciones de trabajo, como por ejemplo los que trabajan en actividades de salud, plantas nucleares y demás. Medida de prevención es la aplicación de normas, medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes zonas y las distintas categorías de trabajadores expuestos. Si es necesario, se debe utilizar la vigilancia individual, pero obligatoriamente se debe generar la vigilancia obligatoria sanitaria. Técnicas generales de prevención para el trabajador. Como norma general, el personal que trabaja con fuentes radioactivas debe conocer el plan de trabajo donde se debe contener información sobre procedimientos de descontaminación, gestión de residuos radioactivos, actuación en caso de incidente o incidente y por supuesto tener en cuenta el plan de emergencias. Tienen que utilizar mínima cantidad de material radioactivo, disminuir el tiempo de exposición e incrementar la distancia con la fuente, utilizar barreras de blindaje hechas en plomo, tener en cuenta la señalización y la protección personal, no comer, no beber y no fumar en el lugar de trabajo. Equipos de medición. Tenemos dos tipos de equipos de medición. Tenemos los detectores, que son el detector gaseoso por ionización, detector por excitación y detector de neutrones. Y tenemos los dosímetros, que permiten medir la dosis de radiación ionizante, y existe una gran variedad de dosímetros, por lo que es importante seleccionar el más adecuado dependiendo de la función que estemos realizando. Conclusiones. Las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones muy importantes en la ciencia, industria y en la medicina, pero a medida que aumenta el uso, también aumenta el peligro para la salud si no se utilizan adecuadamente. Radiación no ionizante. Son aquellas radiaciones que por la interacción con la materia no generan iones, debido a que su contenido energético es relativamente bajo. Algunas fuentes generadoras de las radiaciones ionizantes
Son varios instrumentos o ingenios físicos que el hombre ha producido, tales como celulares, microondas, torres de electricidad de alta tensión, rayos láser, antenas de telefonía, imanes, el radio y la televisión. También existen radiaciones no ionizantes naturales que son producidas por el sol o las radiaciones ultravioleta. Tipos de radiación no ionizante. Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos generados por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia utilizadas por las emisoras de radio y los microondas utilizados en electrodomésticos. Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y la radiación solar, los rayos infrarrojo, la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden provocar calor y ciertos efectos químicos al actuar sobre el cuerpo humano. Radiación infrarroja. Son aquellas radiaciones situadas al otro lado del rojo visible en el espectro solar. Se utilizan en los equipos de visión nocturna, trabajo de forja y fundición de metales, trabajo en hornos de vidrio y trabajos de fundido a mano. Efectos o daños en la salud. Puede causar conjuntivitis crónica, catarata, quemaduras en la piel y desbalance del sistema regulador. Medidas de prevención. Se recomienda el uso de elementos de protección personal, protectores para las fuentes de calor y filtros para eliminar la luz. Radiaciones ultravioleta. En particular, la radiaciones ultravioleta es protagonista de muchos de los procesos de la biosfera. Efectos o daños en la salud. Además de conjuntivitis, bronceado, quemaduras, envejecimiento de piel, puede causar también cáncer de piel. Este tipo de radiación, aunque en cierta forma es beneficiosa, si se excede los límites admisibles por la vida terrestre, puede causar efectos nocivos en plantas y animales e incluido el hombre en lo que respecta a la piel y los ojos. Medidas de prevención. Se recomienda el uso de lentes protectores o cubiertas faciales, protector solar y ropa protectora, y realizarse exámenes periódicos. Radiaciones de radiofrecuencia. Se usan para la comunicación como la radionavegación, radiofusión y televisión. En la industria se usa para soldar. También tienen usos domésticos en hornos y calentadores. Efectos o daños en la salud. Se presentan dolores de cabeza, trastornos menstruales, pérdida del apetito, sudoración o piel seca. También hay un efecto modulador que actúa sobre el corazón y el sistema nervioso. Medidas de prevención. Se recomienda la realización de exámenes médicos con frecuencia y usar elementos de protección personal. Presión atmosférica. La presión atmosférica se define como la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. En esta presión, cabe destacar que no solo se ejerce sobre la superficie terrestre, sino que también hacia todos los sentidos.
La medida de la presión atmosférica se da en atmósfera, que es la medida equivalente a la presión que hace el aire en la superficie al nivel del mar. Efectos o daños en el cuerpo humano. Debido a que esta presión es generada por el peso del gas, al ir aumentando la altura hay menor cantidad de aire. Esto causa la disminución de la presión atmosférica. Esta disminución no es directamente proporcional debido a las propiedades de los gases, en especial su capacidad de compresión de volumen. Este cambio drástico de presión atmosférica tiene ciertos efectos en el cuerpo humano, obviamente, como el ahogo, la fatiga, el mareo y otras más, conocido comúnmente como el mal de montaña. Este mal es causado debido al aumento de la altura que causa disminución de la presión del oxígeno en el aire. Equipos de medición. Para medir las presiones atmosféricas utilizamos el barómetro. Hay una gran variedad de barómetros, pero para medir las presiones atmosféricas utilizamos el barómetro de mercurio, que está formado por un tubo de vidrio de unos 850 milímetros de altura, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. El tubo se llena de mercurio, se invierte y se coloca al extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido. Si entonces se destapa, se verá que el mercurio del tubo desciende unos centímetros, dejando en la parte superior un espacio de vacío. Otro tipo de barómetro es el aneroide, también conocido como barómetro metálico. Consiste en la deformación que experimenta una caja metálica plana y de paredes delgadas, la cual posee un vacío debido a la presión atmosférica. Esta deformación se transmite a una aguja, la cual se desplaza a través de una escala graduada. En conclusión, se puede ver que el cuerpo está diseñado para estar a la misma presión que la presión atmosférica, para primero no colapsar por el peso del aire y segundo hacer sus funciones vitales a estas presiones específicas.